Entonces estábamos en la consulta de una colega que señalaba de que tiene un caso de una persona que sufre de alteraciones, no ha podido corroborarse dentro del proceso que sufre de alteraciones y que se le ha impuesto una pena que entendemos que esta pena es suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años, ¿no? Pero que la persona no está yendo a firmar en el biométrico por el mismo hecho de que tiene alteraciones, ¿no? Bueno, la respuesta a este caso de repente podría ser de que tendrían que, bueno, como todos sabemos, para que una persona o un juez te imponga una medida de una pena suspendida en su ejecución, te está diciendo de que vas a estar a prueba, que te está dando una serie de reglas de conducta que tienes que cumplir, y si es que no cumples alguna de estas reglas de conducta, es bien probable, altamente probable, de que la fiscalía o el agraviado puedan solicitar la revocatoria de la suspensión y que se le dé una pena efectiva, ¿no? Si, por ejemplo, era por 3 años, podría revocársele la suspendida y darle efectiva y terminar internándosele a esta persona en un establecimiento penitenciario, ¿no? Entonces, lo primero que tendría que hacer, como ya ha adquirido la calidad de cosa juzgada y no se ha acreditado lo de las alteraciones, es hacerle ver al juez de que esta persona no reside en el lugar donde se ha impuesto la sentencia. Si la sentencia ha sido en Lima y la persona vive en Huánuco, de repente solicitar que el registro biométrico o el control biométrico se realice en la ciudad de Huánuco, ¿no? Eso sería lo primero que se me ocurre para poder evitar que esta persona siga incumpliendo con una de las medidas una de las reglas de conducta impuestas en la sanción que ha recibido, ¿no? Ahora, hay que hacerle entender a esta persona también que si no va a firmar, es altamente probable de que en algún momento el juzgado revoque esta medida que se le había impuesto y simplemente ordene su ingreso en cualquier establecimiento penitenciario, ¿no? Con lo cual sería mucho más grave y perjudicial para esta persona, ¿no? Este, mientras de repente van formulando las preguntas o alguien más se anima a hacer la pregunta, vamos avanzando con la clase, cosa que de repente si es que el Zoom se corta, no quedamos, no dejamos al aire algún tema, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias, doctora. Gracias. Al hablar nosotros en nuestro país de establecimientos penitenciarios, es innegable que nosotros no dejemos, o es innegable de que existe una situación muy precaria de las cárceles en nuestro país, ¿no? Y la situación precaria no solamente es por la cantidad de personas que han sido privadas de su libertad, estamos hablando, y dentro de esas personas del universo de personas que están recluidas en un establecimiento penitenciario, no solamente hablamos de sentenciados, sino también hablamos de procesados o hablamos también de personas que han recibido de repente sentencia en primera instancia y que todavía están en apelación o está en nulidad algún tipo o han interpuesto algún tipo de medida y todavía está pendiente de una decisión final su caso, ¿no? Entonces, la población penitenciaria en el país triplica el número o la capacidad que tienen los establecimientos penitenciarios para albergar una determinada población, ¿no? Por eso dice que existe un hacinamiento en los establecimientos penitenciarios. Es decir, los establecimientos penitenciarios están recibiendo mucho más personas que la que tienen habilitado o de mucho más allá de lo que tienen eh, para poder atender a estas personas y que estas personas puedan, está bien, estar privadas de su libertad, estar con sus derechos restringidos de ambulación, de desplazamiento, etcétera,
pero que no se les podría negar otros derechos que tienen que les son consustanciales, como el derecho a la salud, el derecho a vivir en un ambiente sano, en un ambiente limpio, el derecho de repente de recibir educación, etcétera, ¿no? Entonces, a raíz del hacinamiento que tenemos en los establecimientos penitenciarios, han habido una serie de pronunciamientos por instancias internacionales y también por nacionales, y en el ámbito nacional hablamos del Tribunal Constitucional, que ha analizado cuál es el estado que tienen actualmente los establecimientos penitenciarios, y el Tribunal Constitucional en el expediente 5436-2014 ha llegado a la conclusión de que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del hacinamiento en los establecimientos penitenciarios y respecto a las deficiencias que se observan tanto en infraestructura como en servicios básicos dentro de los propios establecimientos penitenciarios, ¿no? Si nosotros comparamos un establecimiento penitenciario de Perú respecto de uno, de repente de algún tipo de país escandinavo, podría ser Suecia, por ejemplo, podría ser otros países nórdicos, vemos que existe una diferencia abismal, ¿no? Que estas personas sí ven los establecimientos penitenciarios como centros en los que las personas se tienen que rehabilitar, incluso tienen, muchos de estos espacios tienen áreas donde pueden hacer deporte, áreas donde pueden socializar, áreas donde pueden recibir clases, etcétera, pero un establecimiento penitenciario en nuestro país es francamente deprimente, no solamente por la precaria infraestructura que tenemos, sino por la cantidad de presos que están dentro de los establecimientos penitenciarios y que no pueden evidentemente recibir servicios básicos por la misma situación de hacinamiento en la que viven, ¿no? Entonces, el Tribunal Constitucional vio, observó y declaró que existía un estado de cosas inconstitucional respecto de los establecimientos penitenciarios, e instó al Estado a que pudiese emitir dispositivos normativos que ayudasen con el deshacinamiento, ¿no? O que adoptase medidas urgentes como para frenar o disminuir la cantidad de internos que existen actualmente en los establecimientos penitenciarios. Esta sentencia del Tribunal Constitucional se emitió el 20 de mayo del 2020, es decir, cuando estábamos iniciando la pandemia, ¿no? Como recordarán, el COVID-19 llegó a nuestro país a inicios del 2020, y en la quincena de marzo se decretó el aislamiento social obligatorio, ¿no? Con lo cual, en marzo, abril, mayo, estamos hablando que 2 meses después, ya el Tribunal Constitucional, a raíz también del COVID, emitía esta sentencia donde instaba al Estado de que se adoptasen medidas urgentes como para disminuir la cantidad de población penitenciaria que existía en nuestro país, ¿no? Un mes después, hablamos, o días después, del 4 de junio del 2020, se emite el decreto legislativo 1513, en el cual se contemplaron medidas excepcionales para el deshacinamiento en los establecimientos penitenciarios, precisamente por causa del COVID-19, ¿no? Algunas de estas medidas excepcionales que se establecieron en este decreto legislativo fueron, por ejemplo, que se dictase cesación de prisión preventiva, exceptuándose ciertos delitos, por ejemplo, como los delitos de trata de personas, los delitos de criminalidad organizada, delitos contra la administración pública, que básicamente son los delitos que también se encuentran exceptuados para poder acceder a los beneficios de liberación condicional y de semilibertad, ¿no? Entonces, lo que dijo el legislativo en esa oportunidad es, o el gobierno, es que en todos los demás casos se tendrían que dictar órdenes para cesar la prisión preventiva, y de esta manera tratar, como diese lugar, de disminuir la población penitenciaria o la población que se encontraba en un establecimiento penitenciario, con la finalidad de evitar la mayor propagación del COVID y
que los internos no viesen afectada su situación de salud en condiciones precarias, lo cual podría llevar a, pues, incluso a que muchos de los internos perdiesen su vida por la misma situación en la que nos estábamos viendo involucrados o en la que estábamos viviendo nosotros como sociedad, porque como recordarán, en los meses más cruentos de la pandemia, si para las personas que estábamos fuera de los establecimientos penitenciarios no podíamos encontrar medicinas básicas como Panadol para bajar la fiebre, no había oxígeno, no habían establecimientos de salud a los cuales pudiésemos llevar a los enfermos. Imagínense cómo estaban las personas que se encontraban en los establecimientos penitenciarios, que por las propias características de los establecimientos penitenciarios, habían demasiadas personas hacinadas compartiendo cuartos, no había un sistema de salud, mucho menos que pudiese atender a un enfermo de COVID, por lo cual se hacía urgente, se hacía necesario de que el Estado adoptase medidas inmediatas como para poder reducir la población dentro de los establecimientos penitenciarios, ¿no? Otra medida que se estableció en este decreto legislativo fue que se tenía que revisar de oficio la prisión preventiva y también se tenía que revisar la remisión condicional de la condena, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Este decreto legislativo se establecía que tenía una vigencia hasta 90 días después de levantada la declaratoria de emergencia, ¿no? La declaratoria de emergencia, bueno, vino el COVID pensábamos que nos iban a encerrar solamente 15 días, esto fue prorrogándose, prorrogándose, hasta que la emergencia sanitaria en sí llegó prácticamente hasta el año pasado, hasta el 2023. Pasaron los 90 días y se derogó automáticamente por el levantamiento de la declaratoria del estado de emergencia sanitaria. Se derogó este decreto legislativo 1513 en agosto del 2023. Pero esto no, digamos que, si bien ayudó a disminuir la población de internos que habían dentro de los establecimientos penitenciarios, no basta por el mismo estado inconstitucional de cosas que existe actualmente, ¿no? Actualmente todavía siguen habiendo muchos internos, todavía estos internos tienen condiciones precarias para habitar los establecimientos penitenciarios, todavía no tienen servicios básicos adecuados, no tienen, por ejemplo, un adecuado sistema de aseo, de baños, etcétera, con lo cual se hace todavía necesario de que se disminuya la cantidad de población que hay en los establecimientos penitenciarios, ¿no? Y es precisamente por estas razones que el año pasado, en diciembre, casi fines de diciembre, siguiente diapositiva, por favor, se emite el decreto legislativo 1619 o 1619, ¿no? En este decreto legislativo se han dictado medidas de carácter excepcional y temporal sobre la remisión condicional de la pena y sobre beneficios penitenciarios, ¿no? ¿Por qué se dice que se dictan medidas de carácter temporal? Porque la norma expresamente establece de que este decreto legislativo tiene como finalidad impactar en el deshacinamiento de la población penitenciaria o disminuir la cantidad de personas que se encuentran recluidas en un establecimiento penitenciario, pero solamente va a tener una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2025. Es decir, que hasta ese momento, hasta diciembre del 2025, ciertos internos que cumplan con ciertos requisitos van a poder acceder a algún tipo de beneficio penitenciario como el de semilibertad o liberación condicional, o van a poder de repente solicitar la remisión condicional de la pena que tiene, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. ¿Qué quiere decir o qué es una remisión de la pena?
Una remisión condicional de la pena no es un beneficio penitenciario, ciertamente, pero podríamos decir que ayuda en este tema de la disminución de la población penitenciaria en la medida que es una institución excepcional, ¿no? Que a través de la cual se va a perdonar parcialmente del cumplimiento de una pena privativa de libertad que se encuentra en ejecución, pero siempre y cuando esta, este perdón que se le hace al interno se va a dar bajo determinadas reglas por el plazo pendiente, ¿no? Si, por ejemplo, el interno se encuentra sentenciado a una pena de 4 años, podría ser que se le perdone, no sé, pues meses que todavía falta para que cumpla la pena, pero estos meses que no va a cumplir ya de manera efectiva dentro de prisión, tiene que cumplir tiene que cumplir determinadas reglas de conducta, ¿no? Existen dos supuestos en los cuales se puede aplicar la remisión condicional de la pena. Por un lado, tenemos un supuesto en el que la persona podría ser que ha sido sentenciada a una pena privativa de libertad menor o igual a 5 años, ¿no? Además, esta persona ha tenido que encontrarse o tiene que encontrarse en un tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario, ¿no? Y además tendría que tener 2 evaluaciones semestrales favorables como para poder solicitar la remisión condicional de la pena, ¿no? Y existe otro supuesto para sentenciados que tienen un poco más de años, ¿no? En el sentido de que su sanción es un poco más amplia, ¿no? En este segundo supuesto, la pena privativa de libertad tendría que tratarse de una pena entre 7 o menos años, ¿no? Además, se tiene que haber cumplido la mitad de la pena. Si son 7 exactos los años que ha sido condenada una persona, tendría que haber cumplido 3 años y medio, ¿no? De manera efectiva dentro del establecimiento penitenciario, ¿no? Y también se le tiene que estar dando un tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario y también tendría que contar con 2 evaluaciones semestrales favorables, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Al igual que en los casos de no procedencia o improcedencia de la libertad condicional y de la semilibertad, no va a proceder la remisión condicional de la pena para ciertos delitos o los sentenciados por delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, para los sentenciados por delitos contra la dignidad humana, para los sentenciados con ciertos delitos contra la libertad, para ciertos delitos contra el patrimonio o delitos contra la seguridad pública, delitos contra la tranquilidad pública o delitos contra la administración, terrorismo, lavado de activos, entre otros, ¿no? Que usualmente suelen coincidir con los supuestos o las excepciones que no aplican para semilibertad y liberación condicional que hemos visto ya anteriormente, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Pero además de la remisión condicional de la pena, a través de este decreto legislativo 1619, se ha establecido un procedimiento que es un procedimiento mucho más simplificado para que el juez de ejecución pueda analizar y ver si es que otorga o no el beneficio de semilibertad y libertad condicional, ¿no? En este decreto legislativo se establece de que el director de un establecimiento penitenciario determinado tiene que de oficio formar un expediente electrónico para la semilibertad o liberación condicional, ¿no? Y estos expedientes que se van a formar de oficio tienen que ser para internos que se encuentran en etapa de tratamiento de mínima y mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. ¿Cuál es el procedimiento que se sigue?
se forma el expediente, ¿no? El director tiene que ponerlo en conocimiento del Consejo Técnico Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario. El Instituto Nacional Penitenciario, el Consejo Técnico, va a remitir este expediente a la mesa de partes virtual del Poder Judicial y el Poder Judicial tendría que distribuirlo o derivarlo a los juzgados que tengan a su cargo el proceso de ejecución de las sentencias, ¿no? Una vez que el juzgado reciba el expediente, tiene un plazo de un día o 24 horas para revisar la documentación, si esa documentación está completa y si no hay algún tipo de observaciones. Si es que hubiese observaciones o no está completa, tendría que comunicarlo al INPE para que se subsane, ¿no? De repente, si se faltó adjuntar algún tipo de documento, tendría que solicitar que se subsane, ¿no? Posteriormente, si es que el expediente ya ha quedado subsanado, están todos los documentos, el juez tendría que llamar a una audiencia virtual, que va a ser una audiencia única y una audiencia inaplazable, y se tendría que notificar evidentemente a través del INPE al solicitante, ¿no? O al interno que esté solicitando un determinado beneficio, ¿no? Y se tiene que realizar con el interno solicitante para que el juez tome una postura o se forme un criterio respecto de la pertinencia de la aplicación del beneficio de semilibertad o liberación condicional, ¿no? Si el juez estima procedente esta solicitud, tiene que establecer, ya sea de manera unilateral o hablando con el interno, cuáles son las reglas de conducta que se van a aplicar a este caso, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Asimismo, en la audiencia se tienen que adaptar cuáles son, o se tiene, mejor dicho, que debatir cuáles son las condiciones de readaptación que ha alcanzado el solicitante o el interno, ¿no? Es decir, se tiene que ver, se tiene que analizar hasta qué grado de adaptación ha alcanzado el interno para ver si es que se puede aplicar o no este beneficio penitenciario, ¿no? Ojo acá porque el juez debe de conceder el beneficio si es que en la audiencia llega a determinar de que el interno ha alcanzado cierto grado de readaptación, lo cual permite pronosticar de que no va a cometer un nuevo hecho delictivo. Y la parte sustancial de repente de esta modificación o de este decreto legislativo que establece medidas excepcionales es que los criterios de valoración del artículo 52, los criterios que nosotros hemos podido ver en una diapositiva anterior, que eran el esfuerzo para reparar el daño, los antecedentes penales y judiciales, las medidas disciplinarias, entre otros, estos criterios van a quedar en suspenso o no se van a tomar en cuenta a partir de este decreto legislativo, ¿no? Expresamente, la norma establece de que estos criterios de valoración no son de aplicación durante la vigencia de la presente norma. En otras palabras, lo que va a hacer el juez únicamente en la audiencia va a ser establecer si es que o determinar si es que el interno ha alcanzado cierto grado de readaptación y que a partir de ello se pueda pronosticar que no volverá a cometer un nuevo delito. O sea, digamos que se relaja un poco los criterios como para poder otorgarle los beneficios de semilibertad y liberación condicional al interno, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que debe de contener el expediente electrónico que es enviado por el director del establecimiento penitenciario? Siguiente diapositiva, por favor.
Doctora, ¿se está proyectando las diapositivas? No las puedo ver. Sí, doctora, sí se está visualizando. Correcto. Correcto. Entonces, el contenido del expediente electrónico tiene que contener básicamente los antecedentes judiciales del interno, tiene que contener un informe acerca del cumplimiento de un tercio de la condena o la mitad de la condena, dependiendo de cuál va a ser el beneficio penitenciario al cual podría acceder esta persona. Tiene que tener el documento que acredite la etapa de tratamiento de mínima o mediana seguridad del régimen cerrado ordinario. Tiene que contener también una declaración jurada del domicilio o lugar de alojamiento en el que se va a quedar la persona. Y además tendría que contener un documento con las incidencias favorables y desfavorables que haya presentado el interno durante el tiempo en el que ha estado en el establecimiento penitenciario y las evaluaciones semestrales que se han emitido respecto del interno, ¿no? Todo este expediente va a servir de base para que el juez pueda evaluar y pueda determinar si es que ha alcanzado cierto grado de readaptación y puede verse de que no va a cometer a futuro otro hecho delictivo, ¿no? Em, si es que se le otorga el beneficio de liberación condicional o de semilibertad, esto no va a eximir al interno o al solicitante de las obligaciones que tiene para pagar la reparación civil o para pagar los días multa que tiene, ¿no? Y puede subsistir el derecho de cobro de esto, de la reparación civil o de los días multa en el mismo procedimiento de ejecución, ¿no? Entonces podría finalmente no sé, pues el actor civil solicitar en el procedimiento de ejecución el pago que le corresponde de la reparación civil, ¿no? Contra el otorgamiento de la medida o del beneficio penitenciario de semilibertad o liberación condicional, se podría interponer recurso de apelación en el plazo de 2 días, ¿no? Pero si es que, perdón, si es que el Ministerio Público transcurren estos 2 días y no apela o no fundamenta su apelación, se va a tener por no presentado el recurso y ya va a quedar firme, ¿no? Con lo cual se le estaría dando el beneficio, ¿no? Pero además, si es que se le diese el beneficio a la persona y el Ministerio Público, por ejemplo, no estuviese de acuerdo y apelase dentro del plazo de 2 días, esta apelación no suspendería la ejecución en el sentido de que no suspendería que se le otorgue la semilibertad o la liberación condicional, ¿no? Si es que el beneficiario o la persona que accede al beneficio de semilibertad o liberación condicional no cumple cualquiera de las reglas de conducta que se le ha impuesto en la resolución, la consecuencia sería que se le revoque de manera inmediata el beneficio que se le ha otorgado, ¿no? Y esto también respondería de repente un poco la pregunta que nos hacía la doctora, ¿no? Si, por ejemplo, nos ponemos en el caso de que ha sido su cliente, una persona que ha accedido a algún tipo de liberación condicional o libertad o semilibertad y no cumple alguna de las reglas de conducta, tendría que revocársele el beneficio de manera inmediata, ¿no? Bien, con esto básicamente hemos tocado las modificaciones que se han hecho y abrimos pase a las dudas o preguntas o comentarios que pudiesen tener, ¿no? Doctora, buenas noches. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Doctora, la misma pregunta que escribí en el chat. ¿Usted tiene algunas estadísticas? ¿Nos puede dar algunos alcances de años anteriores que los internos hayan pedido sus beneficios y les han concedido como para tener una idea
cómo estamos aquí en el Perú, ¿no? En cuanto a estos beneficios penitenciarios. Gracias por la consulta, doctora. A la mano no tengo estadísticas, pero sí tengo conocimiento de que se redujo a partir de las medidas adoptadas en pandemia y pospandemia, se ha reducido en algo la población penitenciaria, ¿no? Sin embargo, voy a buscar, de repente por ahí me han pasado alguna estadística que pueda compartir y por intranet o con la doctora Suri voy a estar coordinando como para que se les pueda alcanzar, ¿no? Pero de todas maneras, de que se ha disminuido la población, se ha disminuido, ¿no? Aunque todavía esto no tenga un impacto como el que debería de tener, no solamente porque en el Perú cada vez son más altas las penas, ¿no? Sino porque también vivimos cada vez en una situación de mayor inseguridad, ¿no? Donde se cometen robos, se cometen asaltos, se cometen hechos delictivos a plena luz del día y expande cada día, ¿no? Entonces, si bien estas medidas están tendiendo a disminuir la población penitenciaria, pero la población no puede disminuir del todo. ¿Por qué? Porque tenemos penas altas, muy altas. Nada más basta ver, por ejemplo, o hacer un comparativo de tráfico ilícito de drogas, cuánto es la pena que se establece acá respecto de penas que se establecen en otros países. Por ejemplo, en España, por tráfico ilícito te ponen 5 años, 4 años, o sea, comparativamente son penas mucho más bajas que acá, ¿no? Y lo otro es que se tienden a endurecer las penas, cada vez son penas más altas, más altas, más altas, con lo cual hacen que una persona esté ocupando, entre comillas, un espacio en un establecimiento penitenciario por mucho más tiempo que antes sucedía, ¿no? Antes los delitos era raro que se le impusiese a una persona una pena de 15 años, 20 años. Ahora vemos que varios delitos no te bajan de 15 años, ¿no? Con lo cual tampoco se va a poder llegar a un número óptimo de personas que están recluidas si es que si seguimos aumentando las penas, y también esto va aparejado con temas de seguridad ciudadana, de educación y de otros factores más que lamentablemente no desincentivan la comisión de hechos delictivos en nuestro país, ¿no? Sí, el último comentario, doctora. Preocupante la situación porque los penales realmente ya no hay espacio, la capacidad ha sobrepasado, está superpoblado, los pasadizos, las gradas, los espacios, los patios, todo está lleno, lleno, lleno. Están durmiendo uno pegado al otro, uno pegado al otro. Entonces la situación ya colapsó. Sí, doctora, efectivamente, ¿no? Y esto nos llama a nosotros también a reflexión. Y bueno, han habido otra serie de medidas legislativas también como para ver cómo se disminuye la población penitenciaria, ¿no? Ahora se me viene a la mente que los requisitos, por ejemplo, de la prisión preventiva se ha subido un poco más el ratio de la pena que tendría que tener un delito como para recién poder solicitarse prisión preventiva, ¿no? Antes eran 4 años, ahora 5 años, ¿no? Si hay un prognosis de 4 años de la pena, entonces no se tendría por qué solicitar, sería improcedente una medida de prisión preventiva. Y otra medida también sería de repente de que tengamos nosotros a la prisión preventiva como una medida excepcional para procesados que realmente denotan peligrosidad y que podrían obstruir las investigaciones, ¿no? O que se podrían sustraer de la acción de la justicia, ¿no? Si los jueces ven todo prisión preventiva, evidentemente que no van a poder, no vamos a llegar a un número óptimo de personas que podrían acceder. Y lo otro sería dividir las personas que están solamente procesadas por un hecho delictivo de las personas que han recibido una sentencia por un hecho delictivo. Tendría hace rato ya que el Estado haber
visto una especie de proyecto para crear otro tipo de establecimientos no penitenciarios para personas que simplemente están procesadas, ¿no? Y dependiendo también de la peligrosidad, como les digo, de residencias y otro tipo de factores, que evidentemente no va a ser lo mismo una persona que está siendo procesada por conducción, de repente haber causado lesiones a una persona mientras conducía un vehículo, que una persona que ya es la tercera vez que ha robado y está con una prisión preventiva, ¿no? Buenas noches. ¿Se me escucha? Buenas noches. Sí, Sí, doctor, doctor, ¿cómo por favor. está? Buenas noches. Breve, doctor, porque igualito el Zoom se me está reiniciando en este momento, doctora. No sé si esperamos. Porque ¿Escuchamos la pregunta mientras tanto? ya es correcto, doctora. Buenas noches. Eh, concuerdo con la posición que justamente creo que se fue. No, acá estamos, Mira, doctor. concuerdo, como le comentaba, plenamente con la nueva posición que ha asumido la Corte Suprema en cuanto a reconocer la calidad y naturaleza de derecho subjetivo de estos beneficios penitenciarios, ya que un derecho subjetivo implica justamente esa facultad para ejercer un derecho. Pero lo que no logro entender, no logro asimilar, no logro digerir es por qué razón hace la Corte Suprema esta disquisición entre derechos subjetivos. Es decir, ahora debemos entender diferentes tipos o clases de derechos subjetivos, aquellos cuyo ejercicio va a depender del órgano jurisdiccional y otros que no requieren de esa autorización previa de un órgano jurisdiccional para su ejercicio. No sé si podría de alguna manera abordar o profundizar este, bueno, este tema que le traigo a colación. Muchas gracias por su respuesta. Gracias, doctor, por el comentario. Eh, Creo que esperamos que se corte, que nos queda menos de un minuto y nos volvemos a conectar y le doy mi comentario. Correcto, doctora.